Bueno, buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos todos a esta conferencia sobre ciudades verdes, sobre ecosistemas y sobre infraestructuras necesarias para estas ciudades amables. Como también dicen nuestros amigos de Marbella Activa, que hablan mucho de esas ciudades amables. Agradecemos a Rosa, a nuestra ponente, Rosa Ceño, que es paisajista, es máster y bueno, ya nos hablará de ella nuestra responsable de conferencias y seminarios, Cristina Malena. Por ahora os voy a decir que agradecemos muchísimo su generosidad de que haya puesto a nuestro servicio su sabiduría. La Asociación de Mujeres Universitarias de Marbella, de la que soy presidenta, ha cumplido 13 años de implantación en nuestra municipalidad. En estos momentos somos casi 90 socias de diferentes disciplinas universitarias y nacionalidades. También contamos con un buen número de colaboradoras, amigos y amigas. Y también, por favor, ¿pueden cerrar el micro? Bien, gracias. Bueno, contamos también con el reconocimiento social en nuestras áreas y fuera de ellas. No en vano, de aquí ha nacido la iniciativa del Puente Cultural de Habla Hispana, que tantas colaboraciones está propiciando con Latinoamérica. Hace 3 años recibimos la categoría de entidad de utilidad pública tras pasar unos estrictos controles de transparencia, de objetivos y de labor realizada. Pertenecemos a la Federación Española, a la Europea y a la Internacional de Mujeres Universitarias y se nos oye en la ONU. Desde el año pasado, pertenecemos a la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras de la Junta de Andalucía. Hemos asistido al Congreso Regional de Coeducación y al de Violencia. Trabajamos, como ya os he mencionado, en la educación permanente y realizamos numerosas actividades culturales como cineforum, tertulias literarias, conferencias, seminarios, veladas musicales, encuentros de socias y foros diversos. Por otra parte, nuestras cuotas de socias y algunas de nuestras actividades, como los seminarios y veladas artísticas, tienen un segundo objetivo, que es conseguir fondos para nuestro programa de becas para chicas brillantes con necesidades económicas de nuestra zona de influencia. En la actualidad tenemos becadas 58 chicas y estamos abriendo en estos momentos el programa de becas para iniciar la dotación de fondos y además la puesta en promoción en todos los institutos para que las chicas puedan saber que tienen esa posibilidad, para que las chicas vayan teniendo contacto con nosotras, los institutos, sus orientadoras. Y estamos en ese proceso ahora mismo para que en el mes de julio aproximadamente demos las becas. Este año hemos dado 13 becas y tenemos que decir que quedaron en la bolsa 22 chicas muy brillantes que cumplían todos los requisitos, a las que no tuvimos fondos para dar esa beca. Y lo lamentamos muchísimo. En la actualidad, pues eso, estamos trabajando en ese tema y os animo por eso a participar en nuestras actividades, o a socias, las que seáis universitarias, las que no, pues haceros colaboradoras y a estar siempre con nosotras, porque lo que queremos es que Marbella y su zona de influencia pues progrese, que seamos cada vez mejores y que sea más justa y más equitativa nuestra sociedad. Y en estos momentos pues le paso la palabra a Cristina Malena, que nos va a presentar a la ponente. Muchas gracias, Ana. Buenas tardes a todas y a todos. Realmente es un placer presentar a Rosa Ceño, socia de AMUN. Pero Rosa Ceño es además paisajista, muy destacada, tiene una sólida carrera profesional y académica. Como paisajista ha realizado proyectos tanto en España como en el Caribe, basados en un paisajismo sostenible y de conjunción de jardines y arte. En nuestro país cabe destacar, entre otros, entre estas propuestas de Rosa, el Árbol de los Deseos, con el cual obtuvo el premio Design Week Marbella 2021
a la mejor propuesta Iconic Center o sus propuestas conceptuales, como el Jardín del Edén, Adán y Eva, y otro, el Jardín del Edén, el Sendero del Arte, en torno a obras de Chillida, Syriza y Tolosa. Multifacética y emprendedora, Rosa Seño fue fundadora y directora de la empresa Art in Translation, dedicada a la traducción especializada en arte y cultura, y ha cursado un micromáster sobre ciudades verdes, naturación y agricultura urbana, esto en el año 2018, y posteriormente un máster en jardines históricos y servicios ecosistémicos de la infraestructura verde por la Universidad Politécnica de Madrid. Aparte de todo esto, Rosa posee una licenciatura en traducción e interpretación por la Universidad Pontificia de Comillas y una diplomadura en marketing por la London School of Economics. Rosa Seño es intérprete jurado de idioma inglés del Ministerio de Asuntos Exteriores y tiene perfecto dominio, además del inglés, de los idiomas alemán, italiano, francés y criollo, habiendo cursado estudios de esas lenguas en Alemania, en Italia, en Francia y en Haití. Esto es un muy breve resumen del currículum de Rosa, que realmente es espléndido y seguramente ustedes lo van a poder apreciar más, su capacidad y su talento además para transmitir sus conocimientos ahora mismo. Así que le damos la palabra a Rosa. Pues muchísimas gracias. Cristina y Ana Eugenia. Para mí es un placer estar con las socias de AMUM y con los demás invitados que tenemos hoy para hablar de un tema que está de actualidad, que nos incumbe a todos porque está muy relacionado con el cambio climático. Y vamos a ver brevemente conceptos básicos, pero muy importantes para poder entender la nueva realidad de las ciudades y qué es todo esto de la infraestructura verde y sobre todo de los servicios ecosistémicos. Bueno, mi primera pregunta es, ¿podemos revertir el cambio climático? Pues yo soy una persona muy positiva, pero en este caso tengo que decir que tal y como está el planeta, como veis en esta diapositiva, ese mundo ideal que hemos creado, rodeado de naturaleza y unos edificios, un arco iris, no es real. Detrás de ello hay una gran industria que empezamos a desarrollar en el siglo XIX y que poco a poco ha ido ganando terreno a las zonas verdes, y no solo eso, ha empezado a contaminar el aire, el clima y las ciudades. El aire que respiramos está contaminado. Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos quedan dos opciones: o mitigamos estos factores negativos o nos adaptamos creando unas ciudades resilientes, ¿no? ¿Y cómo se trata desde el punto de vista de la gestión, ¿no? Que aquí al final tenemos que ir a la gestión, porque es la que a largo plazo tiene el poder de hacer cambios en los países y en las organizaciones, ¿no? Entonces, Marbella, que es donde vivimos nosotros, dentro de lo que son sus diferentes ámbitos de gestión, como el medio ambiente, el turismo, el urbanismo, las infraestructuras, los servicios de movilidad, los espacios verdes, está muy centrada en el turismo, porque para nosotros es uno de las riquezas económicas que tenemos y lo que nos hace poder desarrollar y evolucionar y crear riqueza, ¿no? Es importante la línea de trabajo del ayuntamiento en ese campo y ha tenido sus frutos recientemente en nuestra ciudad. Siempre estamos hablando de lo que es la financiación, cómo vamos a financiar
ese cambio de gestión. Por ejemplo, algunas veces pues oímos los argumentos es que no hay fondos para realizar esa transformación, pero tenemos, por ejemplo, y tengo el placer de anunciar que tenemos a uno de los oyentes que trabaja en la FAO y nos está escuchando desde Roma. Pues tenemos a la FAO, que tiene varios programas, a la ONU, Naciones Unidas, y la Unión Europea también, con los fondos Next Generation, que vamos a hablar de ellos dentro de un momentito, porque nos van a interesar mucho para el desarrollo de las políticas de gestión de Marbella. Otro tipo de financiación que se puede encontrar para este cambio de gestión es privada o público-privada. Pero lo que más nos interesa es este maravilloso premio que le han dado a la ciudad de Marbella y que ha recibido la alcaldesa. Es un certificado que se llama Destino Turístico Inteligente, y Marbella ha sido el primer destino en toda Andalucía en recibir este premio, lo cual nos honra porque se están haciendo bien las cosas. Se ha hecho un muy buen programa de desarrollo del turismo, y la alcaldesa Ángeles Muñoz comenta que gracias a este premio vamos a poder acceder a los fondos europeos de Next Generation, que son muy amplios, muy generosos, y todo esto se va a hacer gracias al cumplimiento de unos estándares que están muy relacionados con dos pilares. Uno es la innovación y otro es la sostenibilidad. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cuál es el planeta que queremos dejar a nuestros hijos? A veces se habla de sostenibilidad y no sabemos muy bien a lo que nos referimos. Bueno, pues esto es la sostenibilidad. ¿Qué vamos a dejar a las generaciones venideras? Bueno, pues gracias a una buena política de sostenibilidad y a unas políticas de innovación adecuadas, podemos lograr que el cambio climático pues, o se vea mitigado o las ciudades se vean adaptadas, ¿no?, a esa nueva realidad. Bien, vuelve a aparecer Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque se han fijado unos objetivos de desarrollo sostenible que se llaman los ODS, que supongo que algunos habréis oído hablar de ellos, y son 17. Son 17 políticas. Para nosotros, los que estamos en el mundo verde, pues son 17 maneras de cambiar el mundo a través de la infraestructura verde. Esto requiere una nueva gestión de la infraestructura verde. ¿Y cómo se puede lograr? Pues siempre mediante alianzas que van a poder cambiar la forma en la que se hacen las cosas y también solidificar las instituciones, o sea, que las instituciones tengan una base que también promueva tanto la paz como la justicia. ¿Y quién se tendría que aliar en ese tipo de nueva gestión? Por un lado, las instituciones de las que ya hemos hablado, por otro lado, tanto el sector público como el privado, pero no hay que olvidar a los ciudadanos. Los ciudadanos, la participación ciudadana es clave. No podemos hacer políticas sin la opinión del ciudadano. Hay varias concejalías que están relacionadas. Nosotros, para las zonas verdes, creemos que la de turismo, medio ambiente, urbanismo, parques y jardines deberían colaborar, ¿no? Esto no puede venir solo de parques y jardines, porque nos estamos perdiendo esas alianzas que promueve Naciones Unidas y que logran que las cosas salgan mejor. Cuando nos damos la mano, las cosas salen mejor y podemos crear unas sinergias positivas para los resultados finales. Y por último, son muy importantes los equipos multidisciplinares. Un ingeniero, un arquitecto antiguamente diseñaban hasta un parque, y creemos que actualmente hay que contar con técnicos especializados, con especialistas en medio ambiente, tecnología, paisajistas, que no solemos estar en ese tipo de reuniones, y por supuesto ingenieros de varias ramas y arquitectos, pero ha de ser un equipo multidisciplinar el que ayude a gestionar esta infraestructura verde, porque cada uno tiene mucho que aportar. Voy a hablar de las dos
de los dos pilares que he hablado antes, primero la innovación y luego la sostenibilidad. Para la innovación volvemos a los ODS. Os he comentado antes que eran 17 y vamos a ver que al final en esta diapositiva van a aparecer todos. Partiendo del número 9, que habla de la industria y la innovación, creemos que la educación de calidad es esencial, desde la formación que va a tener un jardinero hasta la de los gestores de la infraestructura verde. Eso va a provocar pues mejores trabajos y un crecimiento económico. Si hay más trabajo en el sector, por ejemplo, ahora estamos desarrollando el turismo y se va a hacer con este sello tan importante que nos han concedido, bueno, pues eso va a reducir las desigualdades. Y cuando se reducen las desigualdades, pues hay una igualdad de género más justa y como hay más trabajo, disminuye el hambre y terminamos con la pobreza, que es uno de los objetivos. Todos estos son objetivos para el 2030. Y por otro lado está la sostenibilidad. Estamos creando ciudades y comunidades sostenibles. ¿Qué necesitamos en esas comunidades? Pues tener un agua limpia, una red de saneamiento apropiada, tener que la población tenga salud y bienestar y haya unos servicios adecuados para cuidar a los ciudadanos. Y, por supuesto, que las empresas, desde el punto de vista privado, realicen una producción responsable, pero que los consumidores también hagan un consumo adecuado, ¿no? Y, por último, tanto la acción climática como la vida de los ecosistemas se puede mejorar con la infraestructura verde. ¿Y qué es la infraestructura verde? Que ya hemos hablado de ella. Bueno, pues es una red, no, vamos a dejar de ver las zonas verdes como puntos aislados. Vamos a unirlos como si fuera una telaraña, no solo por España, sino por Andalucía y a menor escala, o por Europa a mayor escala, ¿no? O a nivel internacional. Esta red de zonas verdes, su objetivo es proporcionar la mayor cantidad de servicios ecosistémicos que se pueda. Luego iremos a los servicios ecosistémicos y los vamos a aclarar. Y sobre todo proteger la biodiversidad, porque la biodiversidad va a estar desplazándose por esas zonas verdes y necesitamos la biodiversidad para mejorar el cambio climático. La infraestructura azul es muy importante y muchas veces pues la obviamos, pues resulta que es que el agua absorbe más CO2 que un árbol en un momento determinado. Entonces hay que cuidar los mares, hay que cuidar los ríos, lo que se vierte a esa infraestructura azul, porque es nuestra aliada y la vamos a necesitar. Y luego he puesto el ejemplo de dos guías. Una es la guía, son guías de infraestructura verde. Una es la guía abreviada, que es la guía divulgativa de la infraestructura verde municipal. Y la otra, cuya dirección y redacción ha estado a cargo del doctor Pedro Calaza, es un gran libro de casi 400 páginas que detalla pues todos los conceptos relacionados con la infraestructura verde municipal. Yo la recomiendo, se puede encontrar por internet, y también la versión un poco más reducida, que es la divulgativa, ¿no? Y pasamos a la Red Natura 2000. Bueno, hemos hablado de que esta infraestructura verde no puede estar aislada, sino que tiene que haber una conectividad entre las zonas verdes. Bueno, pues tenemos la Red Natura, que es una red ecológica europea que une zonas de conservación de la biodiversidad. A nivel europeo tenemos pues este mapa, el que está en el centro, y vuelvo a las alianzas de Naciones Unidas. Tenemos que colaborar entre los municipios, entre las ciudades, entre los países, para que esta red sea una realidad, para que haya corredores no solo aéreos, sino terrestres y también acuáticos. Entonces, cuando la biodiversidad se puede desplazar por todo el territorio de Europa tranquilamente, porque hay una zona verde conectada con otra zona verde, pues hemos logrado
gran objetivo, porque la biodiversidad pues, va a estar fomentada, ¿no? En el otro mapa que vemos hay unas zonas verde oscuro y eso ya estamos en Marbella, ¿no? Entonces tenemos por un lado Sierra Blanca, que rodea nuestra ciudad, es el parque, es la sierra que tenemos en Marbella y se ven muchos afluentes, muchos ríos que van bajando desde las sierras hacia el mar. Nosotros tenemos pues algunas ideas para conectar toda esa red y una primera fase podría ser conectar la zona de especial conservación de Río Real y de Río Verde, que está a la izquierda y a la derecha de la ciudad de Marbella, con Sierra Blanca, que está detrás, y la senda litoral con el mar Mediterráneo, que está delante. Ahí ya tendríamos un anillo. Sería el inicio, ¿no? de una concepción de un anillo verde alrededor de la ciudad de Marbella. Y luego, como hemos hablado de esas alianzas y esa conectividad, pues podemos de alguna manera seguir avanzando, ¿no? Tenemos otros dos ríos que son el Guadaiza y el Guadalmina, que podrían ampliar lo que es esta primera fase, pero además estarían unidos con la Sierra Bermeja y Real y con el CEC de la Sierra Bermeja y Real y el CEC del Valle del Río Genal, y a su vez conectados con la Sierra de las Nieves. Todo esto se podría conectar también con Estepona a través de otros CECs y luego el CEC de los Reales de la Sierra y el Parque Natural de la Sierra de Grazalema, ¿no? En Cádiz. Y así iríamos hilando y avanzando en esa red de infraestructura verde. Eso es lo que sería el bosque periurbano, ¿no? Que está fuera de la ciudad de Marbella, alrededor. Es lo que nos rodea. Y ahora vamos a ver en esta parte... Perdona, está en la foto de la derecha, ¿no? Sí, ahora sí. ¿Te importa con el cursor más o menos explicarnos la superficie de la que me estás hablando? ¿Es posible? Voy. Un momentito. ¿Esta? No, la siguiente, ¿no? Vale. Bueno, pues ahí estamos. Con el cursor, ya estamos, esto ya es Marbella, ¿no? Estas son las zonas verdes urbanas. Esto es la fuente, es el Sistema de Información Territorial de Marbella, mapa de zonas verdes, bosque urbano. Ya estamos en el bosque urbano, el bosque de la ciudad. El bosque urbano son las zonas verdes que hay dentro de la ciudad, ¿vale? No es que tenga que haber un bosque como tal, sino que se llama así la relación de varias zonas verdes de una ciudad, ¿no? Entonces, bueno, este es el puerto, esto es Puerto Banús, este es el puerto pesquero y, bueno, pues las partes de color verde que veis, pues tienen arbolado o tienen guayparques. ¿Qué pasa? Que la conectividad no es total, o sea, hay alguna conectividad que tampoco funciona porque lo que está plantado pues no es exactamente la plantación adecuada para que haya un corredor. Entonces, vamos por fases. Tenemos primero las zonas verdes urbanas como parques, jardines, riberas, huertos. Y aquí cito el Paseo de la Alameda, el Parque de la Constitución, ¿vale? Son grandes zonas como parques, ¿no? Que hay dentro de la ciudad. Luego hay unos corredores ecológicos que unen estas zonas verdes urbanas, garantizan la conectividad, como por ejemplo la Avenida del Mar, el Paseo Marítimo o la calle Ricardo Soriano, que enlaza varios parques. Y luego están las zonas núcleo o de conservación, que son especiales para la biodiversidad, ¿no? Fauna y flora, como Sierra Blanca, que está por aquí. Esto ya es Sierra Blanca, esto de aquí, que está detrás de... tenemos la Concha, que es este pico de aquí, y bueno, todos esos afluentes y ríos que bajan de la sierra. Y luego están las zonas como de amortiguación, que están entre lo que es el bosque periurbano y las zonas de transición. Entonces, tenemos, por ejemplo, el Parque de Nahueles, que está por aquí, que está entre
entre la Sierra Blanca y lo que son las zonas más urbanas. Y vamos a hablar de otro concepto, que es un poco lo mismo, porque al final el capital natural es el stock de recursos naturales que tenemos, ¿no? Y que además nos producen un flujo de beneficios. Se ha hablado durante mucho tiempo del capital económico, del capital social y del capital humano. Y todo eso siempre se ha considerado que conforma lo que es la riqueza nacional. Bueno, pues ahora tenemos un nuevo concepto que se llama el capital natural, porque con la infraestructura verde pasan varias cosas. Primero, que se unen todas las zonas verdes, como hemos visto antes en el bosque urbano y el bosque periurbano, con el objetivo de transformarlos en unos potenciadores de servicios ecosistémicos. ¿Para qué? Pues para mitigar el cambio climático. Al final está todo relacionado. Existe una organización que es la Natural Capital Coalition, que ha creado un protocolo precisamente estandarizado para que las empresas puedan medir y valorar de forma estandarizada su capital natural, porque es un valor. Ya no es algo de lo que se habla abstractamente. Y otro concepto que está muy relacionado con el capital natural es el de la economía circular. La economía circular, al final, es intentar que los materiales, productos, recursos se mantengan en lo que es en el sistema de la economía el mayor tiempo posible. Reciclaje, por ejemplo. Y llegamos a la biodiversidad. Aquí me gustaría hablar de tres conceptos. Primero, comentar que sin la biodiversidad no podemos vivir. O sea, tenemos una piedra angular. Es esencial no solo para los seres humanos, sino también para el clima. Importante para la salud, para la economía. Y la Unión Europea ha decidido pues, convertir la biodiversidad en algo que hay que reparar de aquí a 2030. Entonces, por un lado, vamos a dar una definición de biodiversidad entendida como diversidad biológica, y es la variedad y la variabilidad, las dos cosas, de la vida en la Tierra en todas sus formas. Bueno, fauna y flora. Ya sabemos que hemos destruido una gran parte de la biodiversidad. Hay animales que ya no existen, hay plantas que no volveremos a ver jamás. Y el ritmo de destrucción de esta riqueza natural es alarmante. Un ecosistema, vamos al segundo concepto, es una gran comunidad de organismos que viven en una zona determinada, como en los mares, en los bosques o en el desierto, ¿no? Y los servicios ecosistémicos de los que estamos hablando desde el principio, que yo creo que es el concepto a lo mejor menos conocido actualmente, pues son todos los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas. Por ejemplo, la protección contra incendios, la atenuación del ruido, podemos hablar de la absorción del CO2 y más sistemas que vamos a ver ahora en detalle. Vamos a ver la división de estos sistemas, de estos servicios ecosistémicos. Tenemos aquí otra definición, la que da la Forestry Commission, que son beneficios que la población obtiene de la naturaleza. Hay que quedarse con eso. La naturaleza nos da mucho y eso hay que saber y poder cuantificarlo. Hay dos tipos de clasificaciones. Una por lo que nos proporciona y otra por el tipo per se, por la naturaleza, ¿no?, de este servicio. Tenemos los servicios abióticos, que son los físicos y los químicos, como el pH, el agua, la luz, no vivos. Y por otro lado tenemos los bióticos, que son los vivos, la flora y la fauna. Y luego dentro de la siguiente clasificación que voy a hacer, pues es como la que veis en la imagen central. Tenemos 4 tipos de servicios, ¿no? Uno es el de abastecimiento. Este es el tradicional, el que siempre nos ha proporcionado la naturaleza. Hemos extraído de la naturaleza madera para hacer las casas, comida para comer, agua para beber y lo vamos a seguir haciendo. Vamos, no podemos vivir sin ese tipo de servicios que nos da
la naturaleza. Estos son los materiales. Por otro lado están los servicios de regulación. Estos no se ven tanto, pero son esenciales porque si no está regulado el proceso ecosistémico, como la calidad del aire, la fertilidad de los suelos o el control de las inundaciones, la polinización, si eso no pasa, no hay cultivos, no comemos y es una cadena, la cadena no funciona. Por otro lado están los servicios culturales. Los servicios culturales pues son beneficios inmateriales. No los podemos tocar, pero proporcionan salud y bienestar. Algo tan importante como eso, actualmente hemos pasado una época terrible con el COVID. Yo creo que todos sabemos que necesitamos salir a dar un paseo por el campo, estar cerca de la naturaleza, disfrutar de un paisaje bonito, eso es la belleza escénica, y todos esos servicios culturales son indispensables para el ser vivo. Y luego están los servicios de apoyo, que son los necesarios para que todos los demás se puedan dar. Por ejemplo, el suelo. O sea, si no hay suelo, pues no se puede plantar y no podemos andar. Entonces, son como de apoyo. Por eso se llaman de apoyo o de soporte. Y por último os pongo pues, una pequeña muestra de lo que es la lista CITES. Porque la lista CITES tiene 96, incluye 96 servicios ecosistémicos que están clasificados dependiendo de los criterios que he mencionado antes. En su versión 5.1 son 96. Os recomiendo ir a la página web de CITES, que os la he puesto aquí en la diapositiva, y que podáis ver la profundidad, el detalle y la magnitud de estos servicios ecosistémicos, porque son los que vamos a tener que identificar para la nueva gestión que estamos solicitando. Bueno, el árbol. ¿A quién no le gusta tener un árbol cerca, verdad? Hay una regla que es la del 3-30-300, que a mí me gusta mucho, porque ¿quién no quiere ver al menos 3 árboles desde su casa? Tener por lo menos 30% de cobertura vegetal en su barrio y estar al menos a 300 metros de un parque, pero no cualquier parque, un parque de verdad, un parque en el que se pueda disfrutar de la naturaleza. Pues qué menos, ¿no? Y sobre todo cuando nos damos cuenta de todos los beneficios que nos aporta el arbolado. Por ejemplo, absorbe el CO2, es capaz de retener el agua, reduce la erosión, también reduce la temperatura y la contaminación acústica y ambiental. Todos esos ruidos que oímos pues, pueden ser mitigados por los árboles. Fomenta la biodiversidad, porque en el árbol viven muchos elementos de la fauna y se desarrollan allí. También un árbol, una zona verde es capaz de revalorizar un activo inmobiliario. ¿Cuántas veces hemos visto que una casa que está cerca de una zona verde tiene un precio superior a una casa que no está, que está en medio del cemento o en un parque industrial? Y por último, por supuesto que contribuye a la salud y al bienestar, como hemos visto antes, ¿no? Es un servicio ecosistémico muy valorado. También tengo que hablar de los diservicios, que son los no beneficios, es decir, pues hay árboles que emiten unos compuestos orgánicos volátiles que son dañinos. Bueno, pues hay que actuar en consecuencia. Hay otros que producen unas alergias muy fuertes en la ciudadanía, pues hay que intentar no plantarlos en zonas residenciales. Hay árboles que tienen unas raíces destructoras, digamos, pues eso no se puede plantar en un viario estrecho de 50 por 50, porque al final es lógico que ese árbol acabe destruyendo las aceras, el cemento y todo lo que le pongan por delante, o incluso que las raíces acaben creciendo por debajo y se infiltren en la red de drenaje, la obstruyan y tengamos inundaciones. Pero eso no ha sido culpa del árbol, ¿no?
Luego también, por otro lado, el tema de las fachadas. Hay veces que se planta un árbol enorme pegado a un edificio. Y voy a hablar un poco de la poda. La poda indiscriminada de los árboles es perjudicial para los árboles. El árbol no hay que podarlo, al árbol no le pasa nada, el árbol está en el campo, pues nadie va a podarlo. El árbol tiene sus ramas, su estructura, su forma, y lo que pasa es que eso llega a ser un diservicio cuando lo plantamos en una zona que no es la adecuada. Pero la solución no es la poda, la solución es revisar ese arbolado, y si hay que quitar un árbol de unas aceras, se quitan y se plantan otros adecuados, porque hay que calcular que esos diservicios a la larga no van a hacer más que crecer, ¿no? Y voy a un caso práctico, los alcorques vivos, y ya empezamos a hablar de una cosa que me gusta mucho, que son las soluciones basadas en la naturaleza. Las soluciones que la naturaleza, inspiradas en la naturaleza, vamos a decir, ¿no? Si, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto los alcorques que parecen ceniceros? Ahí se tira todo, se tiran papeles, se tiran colillas, y no voy a dar más detalles. Bueno, pues, ¿y si ponemos plantas autóctonas en esos alcorques? Si ampliamos también el tamaño de esos alcorques y realizamos un control biológico del árbol que está ahí plantado, para que la biodiversidad que se acerca a esas flores, que de alguna manera atraen a ciertos insectos, luego esos insectos se encargan de comerse las plagas que tiene el árbol. Pues fantástico, ¿no? O sea, al final estamos intentando volver a la naturaleza, que la naturaleza cuida a la naturaleza. Si un insecto que vive en el alcorque es capaz de combatir una plaga, ¿por qué vamos a estar con todo tipo de tratamientos que son costosos y que muchas veces ni se usan precisamente por ese coste? La naturaleza tiene la solución de todo, todo viene de la naturaleza. Y aquí las tenemos, ¿no? Son acciones para proteger, gestionar y además restaurar de forma sostenible los ecosistemas naturales, y al mismo tiempo proporcionar beneficios, servicios ecosistémicos para el bienestar humano y para la biodiversidad. Bueno, pues ¿cómo lo hacemos? Os voy a poner un par de ejemplos. Hay también un vínculo un link a estas iniciativas, y este me gusta mucho porque es el SUD es un sistema urbano de drenaje sostenible. En las ciudades tenemos un problema, que hemos puesto tanto cemento que cuando empieza a llover muchas veces el agua ya no tiene por dónde ir. Entonces hay inundaciones. ¿Por qué? Porque el suelo no es permeable, porque ha habido mucho cemento. Entonces, o empezamos a quitar cemento o empezamos a utilizar lugares estratégicos de la ciudad que puedan almacenar el agua, como este parque de la inundación, la Marjal, en Alicante, que es capaz de almacenar hasta 45.000 metros cúbicos de agua. Y cuando llueve mucho, acumula el agua, y cuando no hay agua, está seco. Entonces, es una solución basada en la naturaleza. Y luego, por otro lado, un anillo verde, y aquí pongo el ejemplo del anillo verde de Vitoria-Gasteiz, que tiene, bueno, pues es una zona de 833 hectáreas, con más de 90 kilómetros de sendas. Es un ejemplo para toda España, porque además lo importante de este anillo es que se empezó a organizar en 1993. Entonces, nos llevan muchos años de ventaja a los que no tenemos anillo verde. Y el ayuntamiento tiene una página web espectacular en la que describe esas zonas, cómo están conectadas, y también os animo a visitarla. Y hablamos de otro término, que es la naturación urbana. ¿Qué es la naturación urbana? Bueno, pues al final es traer el verde a la ciudad, ¿no? De alguna manera.
incorporar la vegetación al medio urbano con un fin, que es el de mitigar ese desequilibrio que hay entre la urbanización, la construcción de ciudades y la conservación del medio ambiente. No hemos hecho bien las cosas. Cuando hemos construido las ciudades, tal vez al inicio teníamos zonas que eran de alguna manera más verdes, pero a medida que el suelo empezaba a escasear, pues se han ido quitando zonas verdes para plantar, ¿no? Para plantar, no para construir. Y entonces se ha provocado un desequilibrio entre lo que es la infraestructura gris, que son los edificios, y el cemento, y la infraestructura verde. Y ha salido ganando la infraestructura gris. Entonces, o sea, la naturalización urbana contempla los problemas que tenemos en las ciudades y empieza, bueno, por empezar por alguno de los problemas, vamos a ver los medioambientales. ¿Qué tenemos en las ciudades? Mayor contaminación atmosférica y más gases invernadero y un descenso de la humedad relativa. Bueno, pues todo eso con la naturalización urbana se mitiga. También tenemos problemas hidrológicos. Vamos a ver, es un problema de cada vez tenemos más escorrentía. Escorrentía es el agua de la lluvia, cuando cae una tormenta grande, pues ese agua tiene que ir adecuadamente a una red de drenaje y esa red de drenaje tiene que llevar el agua a la red fluvial. ¿Qué pasa? Que eso no está funcionando bien, por los motivos que hemos hablado antes, porque hay mucho cemento y muchas veces ese agua no acaba de poder llegar a la red de drenaje. Entonces cada vez tenemos más inundaciones. Y por otro lado tenemos la gestión de residuos, que cada vez tenemos más, tenemos residuos sólidos, tenemos residuos que acaban muchas veces en los mares, en los ríos, en un vertedero habilitado, en un vertedero espontáneo que vemos por las carreteras. Y todos esos temas pues hay que contemplarlos. Como soluciones pues se proponen, como no hay espacio en la ciudad, ¿qué pasa? Pues entonces nos vamos a las cubiertas vegetales. Vemos, por ejemplo, zonas que podemos ajardinar. Entonces, digamos, las azoteas de los edificios se pueden convertir en zonas en las que se puede hacer naturación intensiva con una plantación de más de 20 centímetros o naturación extensiva entre 8 y 12 centímetros. Otra forma por ejemplo, de que disminuya la temperatura de los edificios es tener fachadas verticales, con los jardines verticales. Pero ojo, que esos jardines verticales tienen que ser sostenibles porque hay muchos jardines verticales que no lo son. Entonces, con una buena planificación, con una buena recogida del agua, que se pueda reutilizar los riegos, con una planta autóctona, podemos crear unos jardines verticales que reverdecen la ciudad y ayudan a mitigar los problemas ambientales que hemos comentado anteriormente. Otra opción son los huertos urbanos y aquí voy a sacar el tema de los solares vacíos. Todas las ciudades tienen solares vacíos que están como abandonados, que no va nadie, y no se construye tampoco. Bueno, pues en vez de estar vacíos se pueden hacer algunos acuerdos. Si a lo mejor hasta dentro de 10 años no se va a construir nada, en vez de que se queden vacíos y que supongan un foco de delincuencia, un vertedero espontáneo, bueno, pues se pueden crear huertos urbanos que durante 5 años estén gestionados pues, por una comunidad de vecinos y se puedan plantar pues, todo tipo de verduras y volvemos o frutales, volvemos a lo que hemos hablado antes, ¿no? a los servicios ecosistémicos materiales. Otra opción es crear anillos verdes. Bueno, como ya hemos visto el de Vitoria y hemos dado algunas pinceladas sobre lo que se podría hacer en Marbella, pues creo que ya ha quedado bastante claro. Importante hacer los pasillos ecológicos, ¿no? Esos corredores aéreos, terrestres y acuáticos de los que hemos hablado antes para que la biodiversidad pueda circular. Y vamos a las alianzas. Las alianzas son muy importantes, es la colaboración de varios especialistas, ¿no? Para crear espacios verdes. No podemos hacer las cosas solos. Igual que antes hemos hablado de los equipos, ¿no? Que no podemos dejar a un ingeniero decidir sobre toda una infraestructura verde,
porque hay otros colectivos que pueden aportar muchas cosas, aquí es lo mismo, debemos de crear alianzas. Tenemos la suerte de tener en Andalucía a la Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza, que es muy activa y que constantemente está recordándonos pues, todos estos conceptos que acabamos de repasar, ¿no? A nivel nacional tenemos a la Asociación Española de Paisajistas, que apoya la jardinería, el paisajismo, el diseño sostenible. Y, por supuesto, la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos y la Asociación Española de Arboricultura. Todas ellas tienen algo en común, trabajan, se reúnen y yo creo que tenemos que seguir en esa línea, ¿no? Para poder seguir avanzando y creciendo. Se han creado sinergias, ya os he comentado antes lo de los equipos multidisciplinares, pero es que no me voy a cansar de repetirlo porque es muy importante que junto a un urbanista haya un ingeniero, pero que también haya un arquitecto y un paisajista, un biólogo, un botánico, porque incluso artistas y artesanos, todos tenemos algo que aportar, ¿no? en esta gran alianza, ¿no? que estamos creando. Y luego están los grupos de interés. Aquí tenemos que tener en cuenta, o sea, a quién le va a importar la infraestructura verde, ¿no? Las personas que más se van a beneficiar, el beneficiario directo va a ser el ciudadano. ¿Por qué? Porque va a mejorar su salud, su bienestar, su calidad de vida. Entonces es muy importante que las asociaciones ciudadanas, que las tenemos aquí en Marbella y que son muy efectivas, pues sigan pues reclamando lo que consideren para que esta infraestructura verde funcione. Y bueno, el gobierno es muy importante a nivel local, municipal, que cree su plan director de gestión de infraestructura verde y de gestión de arbolado urbano, además de lo que es el inventario del arbolado de la ciudad que actualmente no está actualizado. Hay unas elecciones aquí en Marbella este año y bueno, vamos a estar pendientes de todas estas iniciativas porque esperamos que los grupos políticos las tengan en cuenta. Es importante que la infraestructura verde esté presente en los discursos de todos los candidatos, ¿no? Las instituciones a nivel Unión Europea, ONU, FAO, como hemos dicho antes, son esenciales porque ahora mismo con el sello que nos han otorgado aquí en Marbella, el sello DTI, pues podemos aspirar a los fondos Next Generation de la Unión Europea y cuantos más fondos tengamos, más podremos invertir en analizar, valorizar y cuantificar los servicios ecosistémicos de la infraestructura verde. El sector empresarial es clave. Las empresas turísticas, hoteles, restaurantes, las empresas que realizan también visitas o viajes a zonas verdes, el turismo astronómico que está tan de moda últimamente, las empresas agroalimentarias, las sanitarias. Por ejemplo, pongo el ejemplo del plan que tiene Sanitas, ¿no? De Healthy Cities, que es bastante potente y está dedicado no solo a sus empleados, sino a sus socios. Hay que tener en cuenta también el sector académico, la Universidad Politécnica de Madrid, con su programa RES 2+1, está haciendo un esfuerzo espectacular. Ha cambiado toda su política, tiene todo tipo de ensayos y actividades relacionadas con el desarrollo de la infraestructura verde. Y muchas gracias a los medios de comunicación que ahora cuando hemos querido proponer esta conferencia, pues hemos tenido desde la Televisión de Marbella, la Televisión 7 de Andalucía, Radio COPE, las radios SER, todos nos han entrevistado para para difundir esta iniciativa y poder hablar de la infraestructura verde y los servicios ecosistémicos. O sea que muchas gracias.
Bueno, y ahora vamos a hablar del nuevo paradigma del que se está hablando tanto, es la nueva gestión de la infraestructura verde. ¿Y cómo se hace esa nueva gestión? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es aceptar que el capital natural es imprescindible para mitigar el cambio climático. O sea, sin el capital natural no hay mitigación del cambio climático. Hay que estudiar el capital natural que tenemos. En la diapositiva que hemos visto al principio, hemos podido ver el capital natural que tenemos en Marbella, el bosque urbano, el bosque periurbano, y tenemos que cuantificarlo, valorarlo, analizarlo, para poder saber cuántos servicios ecosistémicos está generando esa infraestructura verde. Esa infraestructura verde tiene que ser el punto de partida para la posterior asignación de recursos. Y ahora lo explico. Entre las herramientas tecnológicas tenemos ARIES, tenemos ITRI, tenemos muchas herramientas de innovación tecnológica, y ahí revierto a las políticas de turismo y a las políticas que está financiando la Unión Europea. Hay que innovar dentro de la sostenibilidad. Bueno, pues estas herramientas son lo último y están totalmente adaptadas para poder contabilizar, una vez que sepamos el bosque urbano que tenemos, cuál es el beneficio por cada árbol, cuánto nos está proporcionando, y tenemos que usarlas. Y una vez que sepamos cuántos servicios ecosistémicos está generando la infraestructura verde, pues ya nos podemos dedicar a asignar los recursos. Pero esto tiene que ser, se tienen que asignar los recursos de forma proporcional, no aleatoria, proporcionalmente a la cantidad de beneficios económicos que están generando en términos de servicios ecosistémicos. Tenemos que desterrar esas prácticas que había antes, que se decía, bueno, pues venga, vamos a asignar a estas zonas verdes pues esta cantidad, sin un criterio que no esté basado en los servicios ecosistémicos. Ahora ya existen, sabemos que se pueden cuantificar, pues entonces hay que tenerlos en cuenta y los presupuestos tienen que ir en sintonía con los servicios ecosistémicos. Hay que alinear los problemas urbanos con las ODS. Como veis, a la izquierda tenemos otra vez los ODS. Tenemos el número 13, el 15, estamos con acción por el clima, ecosistemas terrestres, industria, salud, bienestar, ciudades y comunidades sostenibles, y paz y justicia con instituciones sólidas. ¿Por qué están aquí? Bueno, pues porque estamos todos unidos, estamos todos en línea con lo que se ha aprobado en Naciones Unidas. Queremos tener ciudades sostenibles, queremos que estos objetivos se alcancen en 2030, y para eso tenemos que trabajar. Los objetivos no vienen solos, ¿no? Y las acciones basadas en la naturaleza que hemos visto antes, como los alcorques vivos debajo de los árboles, pues hay que usarse, se tienen que usar, pero junto con unos indicadores que puedan cuantificar los resultados, porque de nada sirve realizar unas acciones si luego no tenemos un método de control. Y estos indicadores siempre van a estar ahí para ver si lo estamos haciendo bien. El control y el mantenimiento son esenciales tanto en la gestión de la infraestructura verde como en los jardines. Yo siempre digo, no puedes hacer un jardín y no dar mantenimiento. Una cosa es que tenga bajo mantenimiento, pero mantenimiento hay que dar. No se puede crear algo y abandonarlo, ¿no? Y pensar que ya no vamos a necesitarlo y que ya está terminado, ¿no? Porque son activos de la naturaleza, y la naturaleza no se para, la naturaleza evoluciona, cambia, se modifica, y hay que mantenerlo, ¿no? Entonces hay que ver que todos esos recursos que hemos empleado en esta nueva forma de gestionar la infraestructura verde, con el tiempo pues han sido efectivos. Bueno, y ahora os voy a hablar un poquito de mi trabajo, de Arte y Jardines. Sabéis que está la senda litoral que empieza en Manilva y acaba en Nerja, va por la Costa del Sol, y bueno, el año pasado estuve trabajando
un proyecto, precisamente en primera línea de playa, con fuertes vientos, fuerte salinidad, en el que solo quise emplear pues especies autóctonas y alóctonas, bajo mantenimiento. Porque aquí en la costa, en Marbella incluido, siempre se dice que bueno, es que no se puede plantar nada en primera línea de playa, es que se muere todo. Y la verdad está bastante descuidado. Y yo me propuse, de alguna manera, hacer unos estudios para poder crear una paleta cromática de plantas autóctonas que pudieran aguantar muy bien ahí en primera línea de playa. Algunas alóctonas también, pero la mayoría eran autóctonas. Y bueno, pues se me ocurrió vincularlas a un cuadro de un artista como Picasso, como, bueno, a un artista, ¿no? Y vamos a ver ahora justo el ejemplo de Picasso. Y bueno, pues dividir el litoral, que era una franja como, bueno, bastante prolongada, dividirlo en 9 partes, 300 metros lineales exactamente, y que cada isla, hacer como unas islas con las plantas, o sea, plantarlas con forma irregular, y que todo lo que hubiera dentro tuviera una paleta cromática, ¿no? Inspirada en ese cuadro. Utilicé más de 2.500 plantas, 67 especies botánicas nuevas. Y bueno, estos son los cuadros. Tenemos un Mondrian, Magritte, Gauguin, hay un poco de todo, ¿no? Entonces, de cada cuadro, extraer la paleta cromática, luego de esa paleta cromática buscar plantas que tuvieran esos colores, ya fuera en la textura de la hoja o en las flores, y luego a través de bueno, pues un estudio botánico, puedo decir, creé paletas en azul, en verde, en malva, en naranja, en rojo, y entonces, bueno, esa es la foto del principio, ¿no? Que veis todas las combinaciones cromáticas. Y bueno, ha funcionado, están ahí, son plantas autóctonas, no se han muerto, llevan un año plantadas, están en primera línea de playa con los fuertes vientos que hay en esa parte del litoral. Y esto es solo para comentar que hay opciones, o sea, no hay que poner siempre esa, pues no sé, por ejemplo, una planta de temporada, ¿no? Por Dios, ciclamen en Marbella, luego pensamientos, luego nos ponen las alegrías. Bueno, pero si es que tenemos una paleta de plantas autóctonas maravillosas, preciosas, con color, con textura, con olores, que no hay que cambiar, ¿por qué no las utilizamos? Bueno, pues eso es lo que yo quería demostrar con este proyecto. Luego, por otro lado, a mí me gusta crear un diálogo entre arte y jardines, ¿no? Me parece que también volvemos a la interdisciplinaridad. ¿Por qué hay que plantar las esculturas en el césped o en el cemento? Pues entonces, bueno, esta es una escultura en la Nunciatura Apostólica de Haití, por ejemplo, con un jardín sostenible, con bromelias y agaves y con colorido, ¿no? El colorido de la textura. Luego, gracias a la colaboración de la Galería Blanca Soto Arte de Madrid, creamos aquí en Marbella lo que fue el Jardín del Edén, con plantas tropicales en un lado, autóctonas en otro, y bueno, un diálogo de lo que puede ser la planta de 2 tipos, ¿no? con diferentes necesidades hídricas. Y bueno, esto es un proyecto también que se hizo en la comunidad de una comunidad de Puerto Príncipe, con un proyecto con Arte Jardines, en el que los artistas locales pintaron un mural con arte, y yo como paisajista pues puse varios tonos de plantas que iban cada vez a un color más claro, ¿no? Y bueno, a nivel infografía, pues lo mismo, yo sigo preguntando que por qué las esculturas han de estar plantadas en el césped. Tenemos Question Mark, que esto ha sido aquí en Marbella, en Villapadierna, pues una propuesta para una escultura, ¿no? La escultura aparece aquí plantada en el césped, y esto es una forma de presentarla, ¿no? Aquí estaría arriba en un montículo, y se podría entrar, visitar, contemplar, y luego uno se iría a sentar aquí debajo de un laurel. Y
los colores del alma con una escultura de Jaume Plensa, que no sé si conocéis, que está en la Plaza de Colón. Pues estuve con su galerista en Barcelona y me dijo: Rosa, hazme una propuesta con una de sus esculturas. Y entonces, bueno, pues yo hice los colores del alma, en el que me llevé a Julia, Julia se llama la escultura, me la llevé a un lago y de ahí salían como unos cordones que veis por aquí, que iban a islas en las que el color del cordón se reflejaba en las plantas que había plantadas, y hay 5 islas alrededor de Julia, ¿no? Y bueno, y por último, pues tenemos aquí el Bosque Infinito, que se presentó en la Affordable Art Fair de Milán en 2019, en el que, bueno, pues círculos concéntricos acogen esculturas de Fernández Castón. Y como Fernández Castón va evolucionando, pues al principio hay unos pasos que están aquí en el suelo entre los cipreses. Luego su segunda etapa está aquí como unos tótems, y luego la tercera está por aquí, que como él empieza a evolucionar hacia la abstracción, pues entonces ya en vez de haber un círculo continuo, vemos que el círculo empieza a abstraerse, ¿no? Bueno, y ya para terminar, os presento el árbol de los deseos. Os voy a poner el vídeo porque algunos de vosotros no lo habréis visto si no estabais en Marbella. Rosa, Sí. no se ve... ¿No se ve? Bueno, se ve una foto fija. Ah, pues entonces no lo pongo. Rosa, tienes que la dirección es ponerlo aparte. Pon el enlace. Vale. Vale. No se ve. Cuéntanos qué pasa en el vídeo. Pues no sé. Bueno, a ver un momentito. Se ve, No se Rosa, tu PowerPoint. No se está viendo. No se está viendo el vídeo. Vale. No. Pues es que lo voy a quitar. Sí. Ya. Sin embargo, se oye la música del vídeo. Sí, pues no sé por qué. Bueno, pues no sé ponerlo, no pasa nada, porque está ahí, muchos de vosotros vinisteis al Palacio de Congresos y bueno, pues si no se puede ver, pues no pasa nada. Bueno, quería por un lado dar las gracias a la Asociación Española de Paisajistas, a la Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza, gracias Aurora, a la Politécnica y a mi querido programa de estudios propios de la Politécnica, de la Ingeniería de Montes, que es la que ha organizado este máster en jardines históricos y servicios ecosistémicos de la infraestructura verde. Muchas gracias. Todavía no he terminado el máster, que antes han dicho máster, todavía no he terminado, pero los módulos de infraestructura verde y servicios ecosistémicos sí. Ahora, y nada, darles las gracias por todo lo que me han enseñado. Y a MUM sobre todo por darme la oportunidad de hablar de la infraestructura verde y por acompañarme siempre en todo lo que hago. Y por último me gustaría preguntar, o sea, este árbol era un proyecto de participación ciudadana, ¿no? Venían los visitantes, aportaban sus deseos, junté con más de 500 deseos para el árbol, maravillosos, muchos de ellos relacionados con el medio ambiente. Y mi pregunta es, ¿a qué estás esperando para pedir tu ciudad verde? Todos queremos una ciudad verde y yo espero que la podamos tener dentro de poco, pero la participación ciudadana es muy importante y espero que a partir de ahora pues todos empecemos a pedir esa ciudad verde. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, un placer. Muchas gracias, me ha encantado. Muchas gracias, Rosa. Deja de Gracias. compartir pantalla y ahora si queréis preguntar algo podemos hacerlo, ¿vale? Vale, voy. Si alguien tiene alguna... Gracias, Rosa, que ahora no te veo. Aquí está. Vale, ya está.
oye, que me ha encantado, sobre todo las propuestas, ¿no? Y sobre todo también lo del el anillo, el anillo verde. Sí. Me preocupa un poco porque en ese anillo verde nosotros tenemos muchas zonas que son zonas que están protegidas porque tienen una especial vegetación y una especial fauna. Entonces, me gustaría saber, si no os importa que sea la primera en preguntar, si habéis, o tú o si tu proyecto ha contemplado el respeto a esas zonas y cómo se integra en el proyecto. ¿Me explico? Claro, por supuesto, es que ahí están las dos políticas. Si está bien, se conserva y si no, se restaura. Es que esos bosques de ribera que muchas veces están bajando de esos ríos no están conservados. Al revés. Entonces hay que analizar la infraestructura verde y la azul y o conservar o restaurar. Pero Vale. tiene que hacer de corredor, entonces por supuesto que eso está protegido, pero restaurado. Claro, cuando no está restaurado, cuando está, digamos, en mal estado, no está haciendo la función de corredor, porque puede haber una carretera, puede haber un puente, puede haber... Y entonces, bueno, hay una zona por aquí cerquita que tiene a unas nutrias y siempre se veía un cartel de cuidado con las nutrias porque por aquí pasan las nutrias. Pues está por Puerto Banús, por arriba. Sí, por arriba de Puerto Banús. Bueno, pues han puesto dos alambradas, o sea, y ya no pueden pasar las nutrias. Yo no sé, han quitado el cartel, pero las nutrias no lo saben todavía. Claro, no lo saben. ¿No? Las nutrias la sorpresa de las nutrias, no veo yo que se haya hecho nada para las nutrias ahí. No. Bueno, Fabiola, ¿quieres tomar tú la palabra? Porque Fabiola es representante de Marbella Activa, ellos son muy activos en el tema de las ciudades amables y bueno, te estaba felicitando, así que si quieres tomar la palabra para hacerlo, seguro que le gusta. Pues la verdad es que ha sido todo un placer conocerte, Rosa. Gracias. Me ha encantado la charla. Había momentos que decía, me está leyendo el pensamiento. Creo que lo que nos has explicado lo has hecho con tal claridad que yo creo que es difícil que ya no nos quede claro el problema que tenemos con el cambio climático, lo importante que son los árboles, lo importante que es la biodiversidad, lo importante que es la transversalidad, trabajar de manera transversal. De verdad me ha encantado, porque creo que como no sea que nos pongamos las pilas y realmente nos concienciemos de que ese es el camino, es que nos vamos a matar nosotros mismos. Nos quedamos sin planeta. Nos estamos matando ya y es que es de verdad que simplemente es cambiar es un chip. O sea, simplemente es cambiar la mentalidad y centrarnos en la sociedad en la que estamos viviendo ahora. Es que no hay otro camino. Sí. Bueno, Rosa, ¿hay alguien más que tenga alguna pregunta? A mí yo les agradecería a todos los que están que se encendieran la cámara, porque me gusta ver a las personas, ya que tenemos tan pocas oportunidades de vernos. Y bueno, pues nada, me encantaría por veros, la verdad. Y bueno, yo tenía alguna pregunta. Si hay una persona... Sí, Garbiñe levantó la mano. Sí, ay, gracias, hija. Es que soy la cegatona del grupo y encima me ponen aquí a dirigir. Gracias, Garbiñe. Gracias a ti por todo lo que hacéis. Mira, a ver, has hablado de jardines verticales y es una cosa que a mí me entusiasma. Veo que otra persona también ha hecho una pregunta al respecto, pero ¿eso requiere una estructura especial? ¿Se perjudica la fachada? ¿Está contraindicado en sitios que son húmedos? Porque claro, yo ahora mismo vivo en un sitio que es húmedo y estaba contemplando la posibilidad de hacer un jardín vertical porque me encantan. Pero lo que no sé es si luego voy a tener problemas de capilaridad, claro. aunque esté bien hecho, aunque tenga desagües, pero aunque esté bien hecho, si igual no es indicado para un sitio húmedo, como puede ser el País Vasco.
No está contraindicado, de hecho todos los países de Europa, del norte de Europa, tienen sus jardines verticales, sus cubiertas vegetales. Yo siempre digo, lo importante es que esté bien hecho, que haya una impermeabilización, que haya unas capas, hay muchos sistemas, eso ya son empresas privadas, cada una tiene el suyo. Lo único que digo, atentos al coste de mantenimiento sobre todo. ¿Ah, sí? Sí, porque... Bueno, pero en eso, perdona Vale. que interrumpa, Rosa. ¿Quién Sí. eres? ¿Puedo? Sí, claro, Aurora. Aurora de la Asociación ¿Quién de Jardinería de Andalucía. Ah, ¿cómo Muy se bien. llama? Sí. Aurora. Aurora. Aurora, vale. Encantada. Precisamente es curioso, pero en la zona, como bien dice Rosa, en el norte de en la zona donde más se utiliza la jardinería vertical y los techos verdes, es en países donde dirías tú, bueno, pues no es necesario. Lo mismo pasa también con el arbolado. Quizás vemos aquí a nivel nacional, Vitoria, son ciudades del País Vasco, Barcelona y tal, apuestan mucho por el arbolado, quizás porque son más avanzados en la cultura de arboricultura y de espacios verdes. Ellos apuestan más por eso y lo que sí es cierto que la jardinería vertical está muy conseguido ya el mantenimiento y lo que importa, como en todo, como bien ha dicho también Rosa en cuanto al arbolado, que es el diseño, el buen diseño y que lo hagan buenos profesionales, reduce muchísimo el coste de mantenimiento y porque la buena elección de especies y un buen diseño hacen que el mantenimiento sea muy pequeño. ¿Ah, sí? Y además es que una de las cosas que se ha utilizado como jardinería vertical son los Parthenocissus tan conocidos en las fachadas, que se usan mucho, que pues, ellos solos se agarran, y eso llevan desde hace años en zonas del norte, ¿Cómo un Gardiñe de Bilbao. Perdón, Sí, ¿cómo les llamamos? Partino. Pues en el País Vasco habrás visto tú Parthenocissus. mucho Parthenocissus, Trichophyllatus, Parthenocissus, vale, ya está. que Ya se está. Y luego se utiliza. pone rojo y se caen las hojas. Precioso, ¿no? Y eso, Precioso. Aisla es un aislante que aquí deberíamos de utilizar más en Andalucía, quizás porque necesitamos sombra, pero la jardinería vertical es cierto que hay unas empresas muy buenas, y aquí en Andalucía tenemos una que es pionera, que es Terapia Urbana, que hace diseños espectaculares y con un coste mínimo de mantenimiento. Bien. Sí, porque una cosa es lo caro que puede ser el montarlo, pero lo que realmente preocupante suele ser el mantenimiento, porque el mantenimiento es para siempre. Sí, Entonces, exactamente. eso sí que hay que cuidarlo mucho, ¿no? Pero no tiene nada que ver la planta que tú me has mencionado con la hiedra, porque aquí hay mucha hiedra y la hiedra es destructiva. La hiedra es un horror, porque la hiedra tiene las raíces que se alimenta. Sí. Se penetra en los edificios, Claro. pero la Parthenocissus es totalmente aérea. Muy bien, solamente perfecto. usa unas ventositas de anclaje. Que decía, pues yo sí dije, yo solo escuché eso. ¿Qué dice? He silenciado a esa persona porque no sabía si estaba hablando para todos nosotros o para ellos. ¿Vale? Bien. Si quiere decir algo, que lo diga. Estaba Aurora por ahí, ¿no? Sí, yo estoy hablando, yo he hablado, pero he oído a alguien que interrumpía y le he silenciado. ¿Has terminado, Aurora? Sí. Lo que quería decir. Sí, yo también ya. Cristina, ¿me oyes? Sí. Dime. Rosa, una de las cosas que a mí me preocupa, si bien es cierto que acá en Marbella tenemos algunas zonas verdes preciosas, también me preocupa esto, y que es para Marbella, para la Costa del Sol y en realidad para toda la costa mediterránea española, es a veces el urbanismo, más que urbanismo, es el cemento desenfrenado y cómo se compatibiliza con todo lo que tú nos has dicho sobre la sostenibilidad, etc. Yo vivo aquí en Marbella, en Elviria, donde tenemos un bosque pequeño que tú conocerás tal vez, precioso, cercano a la autovía, donde hacemos unas caminatas es algo para preservar y cuidar.
pero cuán conscientes somos, por ejemplo, de cuidar este bosquecito que todos amamos en Elviria, porque a veces, a veces el cemento se impone, ¿no? Sí, bueno, pues es lo que comentaba antes de la infraestructura gris y la infraestructura verde. Durante muchos años hemos aumentado esa infraestructura gris y nos hemos comido parte de la infraestructura verde. Ahora la tendencia se invierte. Ahora hay que intentar volver a naturalizar las ciudades y atraer el verde a las ciudades y limitar un poco ese uso de la infraestructura gris, porque hemos visto que no funciona. Y que cuanto más infraestructura gris, más pavimentos impermeabilizados, más problemas de escorrentía, más problemas por la ausencia de zonas verdes, existe una desvalorización también a nivel inmobiliario de zonas que no tengan verde suficiente, y vuelvo a la regla que he comentado antes, 3, 30, 300. Entonces, hay que intentar estar rodeado del verde, y las políticas, claro, ahora mismo se está gestando el próximo plan de ordenación urbanística. Pues todas esas cosas, por eso hay algunas voces que bien han dicho que habría que incluir el plan de infraestructura verde y arbolado o relacionarlo con el de ordenación urbanística, para que todos esos factores se tengan en cuenta. ¿Cómo juegan en este caso, cómo juegan los campos de golf? Porque yo vivo justo frente al Club de Golf Santa María, ¿no es cierto? Y según a mí me han dicho, para construir, para poder desarrollar ese campo de golf, se arrasó con todo el bosque, porque acá era todo bosque, ¿no es cierto? Eso por un lado, arrasar para crear campos de golf, y el otro lado es la sostenibilidad, y el insumo del agua, etcétera, etcétera, cómo impactan estos campos de golf. Me gustaría saber tu opinión, Rosa, por favor. Sí, bueno, pues, sí, se está haciendo, o sea, el riego se está haciendo con aguas recicladas. Tenemos una desaladora y luego tenemos una planta de gestión de las aguas, y dentro de lo que cabe se hace con agua reciclada. Luego, la polémica viene con la cantidad de agua que se acaba consumiendo, porque al final estamos hablando de césped. Dentro del césped hay muchas variedades. Hay variedades de césped que consumen menos, que consumen más, pero como los clubes de golf son privados, y ellos luego pues pagarán sus recibos de agua y todo lo que tengan que abonar, pues es una cuestión privada. Pero no cabe duda que también se realizan acciones para intentar que las variedades de césped que se ponen en los campos de golf y los sistemas de riego, ojo, que no solo el césped, sino el tipo de riego que lleva, que cada vez hay tecnologías que reciclan más el agua, pues que todo eso se tenga en cuenta, ¿no? Gracias. Bueno, no sé si hay alguien más, pero yo pregunté o más bien comenté, ¿dónde he puesto las gafas? ¿En la cabeza? Aquí. A ver, que exactamente qué tipo de plantas, Rosa, plantarías, porque ya me has contestado una de las preguntas. ¿Qué te parece que todas esas plantas que son caducas, que hay que renovarlas con las flores y que hay que estar regándolas y todo eso? Pues la has contestado sin que yo te lo tenga que preguntar durante tu charla, ¿no? Entonces, te preguntaría, ¿qué tipo de plantas autóctonas, de plantas que no tengan esa necesidad hídrica, que sean buenas para el suelo, que sean bonitas y ¿qué tipos son? ¿Nos puedes hacer una relación de esas plantas? ¿Qué podemos utilizar? Ay, pues mira, a mí me encantan las huestringias, por ejemplo, porque están prácticamente todo el año en flor. Las huestringias son muy bonitas, tienen además una textura muy agradable, y también la textura tiene varias tonalidades, y la podemos encontrar con flor en blanco, con flor en malva, con flor en azul. A mí la huestringia me encanta.
Luego las gauras también me gustan mucho, que luego hay que podarlas en febrero, pero tienen una floración espectacular tanto en color blanco como en color rosa. También digo que la gaura blanca es perfecta para la primera línea de playa, mientras que la rosa mejor en la segunda. Esas son cosas que vas aprendiendo, no sé por qué, el color hace también, ¿no? Luego los convolvulus son fantásticos, convolvulus neurum. Son unas plantas con una Rosa, que yo comprendo que tú las estás viendo ahora mismo en tu cabeza, pero yo no quiero decir, ¿qué tipo de plantas son? ¿Son plantas pequeñas? ¿Son arbustos? ¿Son, Estoy hablando de arbustivas, pueden estar entre 30 y 60 centímetros, pues las gauras cuando están en flor pueden llegar a 1 metro. Estoy hablando de todas esas florecitas que pueden sustituir a la planta de temporada tan cansina, ¿no?, que tenemos en Marbella. Sí, y esas, por ejemplo, no habría como que estar plantándolas todo el rato. No. No. ¿No? Solo y están en flor prácticamente meses. Es que es una. Y fíjate, el convolvulus, por ejemplo, tiene toda la hoja de color plateado y es preciosa y tiene muchísimas flores durante meses, blancas, y son mucho más bonitas que las que ponen. Lo que pasa es que no se conocen, si yo lo entiendo. Yo lo entiendo, pero para eso está, no sé si habéis visto en el proyecto de los colores del litoral. Yo estuve 6 meses trabajando en unas paletas de colores y yo tengo cientos de plantas identificadas y probadas, pues 67 variedades que están ahora mismo en la Costa del Sol, en primera línea de playa, y no necesitan más que un riego a la semana, como mucho. Y por no hablar de la Lipia nudiflora, que es el sustituto perfecto para el césped, que es un césped que se puede regar, pues como mucho 2 veces al mes, en invierno 1 vez al mes, y encima tiene florecitas, florece. Rosa, ¿por qué no usamos esas plantas? ¿Que son más caras o qué? No son más caras, son iguales. Es que no se conoce, no se aplica. ¿Sabes qué pasa? Que hay veces que es sota, caballo y rey. Aquí estamos en cicla, hemos pasado los pascueros, estamos en ciclamen, llegan los pensamientos y vuelven las alegrías. Y eso se lleva haciendo 20 años. Entonces nadie dice, oye, ¿por qué no ponemos convolvulus, huestringias, gauras y todo lo demás, que yo lo tengo documentado? ¿Y de qué color lo quieres? Porque yo, como digo, tengo colores para aburrir, porque tengo más de, no sé, 10 paletas de colores, entonces, y tengo más de 30 plantas que pueden servir. Es que existen las plantas. También tengo que decir una cosa, yo compré todas las plantas que pude a viveros en Andalucía, pero se me acabaron. Y tuve que recurrir a los viveros de planta mediterránea que hay en Cataluña, con la consecuente huella de carbono. Yo no lo hice porque yo quería, es que yo hablé con todos los viveros y me dijeron, Rosa, no tenemos esas plantas, pero es planta mediterránea, autóctona, que los catalanes llevan cultivando desde hace 20 años. ¿Y qué pasa? Pues que tienen viveros muy potentes con esas plantas. ¿Por qué? Porque se usan en Palma de Mallorca, en las Baleares se está usando esa planta, en todo el Mediterráneo de la parte norte se está usando esa planta, hasta Alicante, y aquí no ha llegado. Pero tengo que decir, alegría, que hace poco Aurora, pues con uno de los miembros de la asociación, ahí sí que me mandó las últimas plantas, y me puse contentísima porque había 2 o 3 de las que había puesto yo en el litoral, y me dijo, no, es que ahora vamos a empezar a cultivar estas plantas. Digo, pues fenomenal por lo que tienen que hacer, porque claro, si yo no encuentro la planta aquí, ¿qué hago? O pongo una planta inadecuada o me voy a Cataluña. Yo no me quiero ir a Cataluña, yo vivo en Andalucía. Claro. Pero si no encuentro la planta y tengo que hacer un proyecto de esta magnitud, pues me voy a Cataluña, y me vino un camión con 2.500 plantas de Tarragona. Yo no estoy orgullosa, pero gracias a esas plantas he hecho el jardín. ¿Y qué más hubiera querido yo que haber comprado las plantas en Andalucía? Pero tanto hablé con Guzmán, hablé con Agrojardín, hablé con los... O sea, y no había planta, no tenían esas plantas. Me acuerdo que cuando llegó uno de los listados, ya de la segunda fase, me dice, la responsable me dice, Rosa, no tenemos ninguna. Le pedí 50 plantas y me dice, ninguna. Bueno,
pues hay que mejorar eso también a nivel viveros. Bueno, pues no sé Ana, si... ¿puedo hacer otra pregunta? Sí, claro. Cortita, cortita. Sí, Termino enseguida. Rosa, ¿no será que la contestación a todo esto es que hasta ahora la jardinería ha sido algo de un señor que montaba un vivero de aquella manera, que sus conocimientos botánicos estaban ligados un poco al pueblo y poco más? Entonces, todo el tema de jardinería no ha estado en manos de profesionales, en manos de gente que haya estudiado y que sepa qué plantas pertenecen a cada lugar, qué hay que potenciar, qué hay que destruir. Yo creo que me parece que ese es el secreto. Y entonces yo te pregunto si tengo razón en esa observación y si crees que se está haciendo algo al respecto. Pues yo no lo sé porque yo llegué a Andalucía hace 2 años, pero Aurora seguro que nos puede contar, porque ella sabe la historia de todos los viveristas de Andalucía y seguro que me echa una voz. Yo, si me permitís, contesto brevemente, pero pienso que yo llevo en el sector trabajando muchos años y un poquito conozco. Y pienso que siempre ha habido profesionales. Sí. Pero ha habido yo creo que es una cosa que no se le puede achacar a un solo factor. En primer lugar, la jardinería no ha sido valorada. En eso, en nuestra asociación, llevamos trabajando eso durante tiempo, porque uno de nuestros objetos principales es la dignificación del sector de los espacios verdes, la jardinería. Hoy en día, como siempre, hay muchos jardineros que le llamamos, en la asociación, entre un grupo de personas, le llamamos jardineros del Leroy Merlin, porque son personas que son chavales, jóvenes, suelen empezar y van al Leroy Merlin, se compran máquinas, porque sopladora, cortadora, cortasetos, desbrozadora, y entonces ya pues piensan que son jardineros y ponen cartelito, necesita arreglo el jardín, y esos son nuestro gran, eso es uno de los factores que más dañan a la profesión, porque son personas no cualificadas y que entonces llegan, te cortan, te ponen redondo todo lo que pillan o no, depende de lo que les guste a ellos, y podan cuando llega la época de podar, porque también viene este tema de la agricultura, lo de podar árboles, porque antes decía Rosa, que los daños o sea, el árbol se poda porque estorba un edificio, tal y cual, pero la mayoría de las podas agresivas que se hacen en las ciudades no estorban a nadie. No estorban porque son en viario, la mayoría son plátanos que se desmochan, se tercian, y en realidad dices tú, es que ni siquiera estorba un edificio. Es porque tenemos ese concepto, y sobre todo en Andalucía, de ser muy limpio. Aquí hay que limpiar y pintar, y cuando llega el otoño, pues toda la gente se vuelve loco con las motosierras, porque los árboles echan hojas, y entonces hay que quitar. ¿De dónde sale la hoja? De los árboles. Pues eso hay que quitarlo para acabar pronto con la hoja. Y no vemos la belleza del otoño, de las hojas caídas en el suelo. Entonces yo siempre digo que en todo en la vida el cerebro está primero que la máquina. No podemos, un jardín necesita sensibilidad y utilizar la cabeza y las manos, porque las plantas son seres vivos, y que lleguen con una motosierra, una desbrozadora, que le hacen daño en los troncos y se mueren, o herbicidas, productos, todo para la prisa, porque este mundo y este sistema en que vivimos, y todo va con prisa, entonces el jardín lo tienen que hacer en 2 horas rápidamente para ir a otro, para que te dé tiempo, y todo eso pues hace que no se valore a los profesionales que aman, como Rosa, o como muchos de ellos y de nuestros asociados, el mantenimiento y el cuidado de los jardines, el diseño, estudio, y eso ha ocurrido siempre, con otras características. Ahora estamos en la era digital y tenemos otras matices, pero siempre ha ocurrido, y lo que está claro es que el tema de la profesionalidad viene por una parte de hacernos valer nosotros los profesionales, y por otro que la sociedad sepa que lo mismo que una casa, tú no se la encargas a cualquiera que se compra un palaustre,
sino que buscas un arquitecto porque sabe que tu casa va a estar bien si la hace un arquitecto que sea bueno, pues tienes que buscar para tu jardín, que es para toda la vida y que te va a acarrear muchos problemas si no lo hace un profesional porque te plante una araucaria en un jardín de 5 metros cuadrados o de 1000 cosas, pues tienes que buscar a un profesional que sepa diseñar, porque el diseño es la base de todo. Y luego ya eso te hará tener más o menos mantenimiento. Si te pone plantas acordes a tu clima, a tus necesidades de agua, de suelo, de orientación, de todo, pues ese estudio tú vas a pagar a un profesional, pero vas a tener, y eso la sociedad lo tiene que saber. Y en la pirámide famosa donde se ponen las prioridades del ser humano, que está abajo, el trabajo, la vivienda, la familia, lo otro. Antes la jardinería estaba muy arriba, como una... Y ahora estamos viendo que la salud, como bien ha explicado Rosa también, los beneficios ecosistémicos de los espacios verdes son enormes. Y entonces estamos un poco más reteniendo que en las ciudades tiene que haber verde, porque es que nos va la vida en ello. Claro. Muy bien, Ya me muchas callo porque me gracias. enrollo. Teníamos a Rodrigo Lapuerta, que creo que se va ya, no sé si sigue conectado y que nos quiere decir algo. Desde la FAO en Roma. Pues Rodrigo, tienes la palabra. No, me está escribiendo Rosa en privado. Bueno, precisamente agradecer muchísimo a la Asociación de Mujeres Profesionales por esta ponencia excepcional de Rosa. Me ha encantado, la verdad, como a todos vosotros. Y nada, yo estoy encargado en FAO, soy el director de logística. La FAO es, como sabéis, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y estamos llevando ahora un proyecto muy, muy interesante que me recuerda muchísimo todo lo que Rosa está contando. Perdona, Rodrigo, ¿te importa? ¿Dónde tienes el micro? ¿No me oís bien? Ahora sí, ahora mejor. Ahora vale. mejor. Es que, sí, eso. Es que me veis de lado porque tengo un cable que me falta. No sé si decir solo que estamos llevando un proyecto súper interesante, que es hacer todas las oficinas de la FAO en el mundo, que son 500, más verdes. Y estamos ahora mismo en un proyecto muy, muy interesante en la sede de la FAO, que está en Roma, haciendo un montón de huertos urbanos, de jardines verticales, de huertas hidropónicas, de bosques sostenibles, ¿no? Y es un año, en un año yo creo que tendremos un edificio completo totalmente verde en el centro de Roma, en unas terrazas más bonitas que Rosa ha estado. Y bueno, pues invitarles a todos a que vean un ejemplo claro de cómo... ¿No se me oye? Sí, se te oye, pero respecto a eso, porque precisamente yo había hecho una pregunta que al final no la he hecho, que tenía que ver también con lo que decía Garbiñe y Larrazábal. O sea, que tú estás haciendo un proyecto en Roma, en un edificio antiguo o moderno. Un edificio antiguo, es el antiguo ministerio de la colonia de Mussolini, es un edificio de inicios de... Sé dónde está. Pues sí. Entonces, Rodrigo, ¿y cómo tenéis que acondicionar eso para lo que decía Garbiñe, de las capilaridades y todo eso? A ver, hemos tenido que hacer toda una rehabilitación del último piso de la FAO, donde está la terraza, acondicionarlo para poder tener, claro, el peso que lleva tener jardines, huertos, el tratamiento de las aguas. Entonces es un ejercicio complicado. Hemos tenido fondos del gobierno de Israel, del gobierno italiano, pero vamos, es una inversión política, ¿no? Porque lo importante también es que en todas estas ciudades pues empieza a haber más edificios más verdes. Es un gesto, ¿no? Es un gesto, sí, porque claro, la FAO son 190 países, ¿no? Que ven justo lo que la sede hace, ¿no? Y que replican en otras ciudades. Yo creo que las ciudades verdes es el futuro, es imprescindible. Me ha encantado que Rosa haya mencionado los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, uno a uno, porque la diversidad y la naturaleza son fundamentales para la vida. Nos olvidamos todos de que la vida depende de la biodiversidad, ¿no? Y que haya hablado de cada uno de esos 17 y el último de ellos que son las alianzas, que son también fundamentales. Entonces, decir nada que me encanta, que hay en gran parte de proyectos de la FAO que consisten en proteger la biodiversidad, en luchar contra el cambio climático, en luchar contra la desertificación, que es fundamental, particularmente en África, ¿no? Con proyectos financiados por la Unión Europea.
y me ha hecho recordar pues, la presentación de Rosa el cariz mundial que tiene el tema de la vegetación, de lo verde, de lo importante que son los jardines en donde vivimos, ¿no? La última cosa que quería decir es que gran parte de los virus que han aquejado a la humanidad en estos últimos años, como el SIDA, el ébola y probablemente la COVID, tienen un origen animal y en muchas ocasiones se debe a la destrucción del medio ambiente, de los bosques, donde la vida salvaje no tiene cabida ya en su hábitat, ¿no? Y entra en contacto con el hombre. Entonces yo creo que nuestra supervivencia está basada en tener naturaleza, en tener verde y en vivir con ellos. Rosa también ha mencionado el desastre de los océanos, de la contaminación y bueno, nada, me encanta la charla y que me gustaría participar en otras y animar a Rosa que continúe con un excelente trabajo en Andalucía y ojalá me ayude en FAO en alguno de los proyectos que tenemos. Gracias. Pues muchas gracias, Rodrigo, por tu asistencia. Bueno, nos ha gustado muchísimo, es para nosotros un honor y desde luego, pues nada, tiene las puertas abiertas para asistir a todas nuestras actividades, que queremos muchos hombres buenos con nosotras. Pues pero bueno, muchísimas gracias a todos. Todos los hombres buenos. Adiós, gracias. No he dicho que sea bueno, pero también se admite. Todos los hombres. A ver, bueno, pues estamos abusando ya de Rosa y de todos los asistentes. Si nadie tiene ninguna pregunta más, pues nos retiramos y vamos a pensar en todo lo que nos ha dicho Rosa. Porque yo me he quedado un poco así pensando. Y eres peligrosa cuando empiezas a pensar. Piensas casi siempre. Eres peligrosa casi siempre. Bueno, pues chicos, Rosa, felicidades. Sí, sí, felicidades. Muy bien. Enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena. Enhorabuena. Magnífica la conferencia. Preciosa. Vales un potosí, Rosa. Y gracias a la Asociación de Andalucía, a la Asociación de Jardinería. Sí, es que Aurora es maravillosa. Yo os tengo que decir que gracias a Aurora he hecho el máster, porque me mandó la información, ¿verdad, Aurora? Sí, y me dijo, Rosa, bueno. mira qué máster más interesante. Y yo estaba ahí como, ay, no sé, pero si yo de esto no... Y me apunté y siempre me apoya. Pues mira, Rosa, en vuestro... Por algo será, Rosa, por algo será. Ay, no sé. Rosa es nuestra embajadora. Perdón. Ahora te vas a convertir en nuestra embajadora, Rosa. Sí. Pues que digo, Rosa, que con vuestras acciones seguro que podemos cambiar muchas cosas. Mira, tú ya, al demandar a una empresa ciertas plantas, esa empresa ha traído 3 plantas. Los empresarios no son tontos, son muy listos. Y si tú le demandas un producto, pues ellos lo van a tener. Así que... Ya estás pensando. Ya estoy pensando, ¿eh? Bueno, chicos, adiós. Ha sido un placer. Un placer. Adiós, chicas. Encantada. Gracias. Adiós. Enhorabuena, Rosa. Gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Mar, que no te hemos oído. Te estado escuchando. Que no te hemos oído, Mar. Qué grande eres, qué grande. Gracias, me encanta que os haya gustado. No sé si... Ya no